Capítulo 81 Catástrofe no preparada parte 2, una hora antes. La hora en que el sol salió en medio del cielo. Los soldados de El Cairo, que estaban de guardia en la primera línea de defensa, miraban la frontera con expresión relajada, como cualquier otro día. El trabajo siempre ha sido una serie de aburrimiento. No había ni una sola hormiga a la vista, y no había nada que decir sobre el trabajo en la frontera con el contundente ayudante del tirador, así que el aburrimiento se duplicó. Finalmente, el tirador no podía soportar el aburrimiento. El soldado mayor se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y dijo con voz contundente: me voy a dormir, así que alguien vendrá o me avisará después del trabajo. De acuerdo. Era una situación normal. En el frente sur, donde nadie miraba, no era necesario que los dos soportaran su somnolencia y vigilaran la frontera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El soldado sucesor llamó urgentemente al soldado mayor. Oye, levántate. Creo que deberías ver eso. Enfermedad. ¿Qué pasó? Un soldado superior que se despertó de su sueño. Él estaba a punto de gritar en el aumento de la ira, pero tan pronto como vio el paisaje fuera de la pared de la fortaleza, se quedó sin palabras. A lo lejos se vieron miles de personas acercándose a la primera línea de defensa. A primera vista, eran fuerzas armadas, y delante de ellos ondeaba una bandera que simbolizaba el reino de Héctor. Parecía que el circuito del pensamiento estaba completamente paralizado. El soldado más veterano, que había estado encantado con la escena durante 10 segundos, volvió en sí y gritó a su sucesor. Llama al comandante ahora mismo. Deprisa. Ah, ya veo. La luz se apagó en el pie. Incluso en la vanguardia. La aparición del enemigo tardó un tiempo considerable en ser conocida incluso por el comandante. Solo cuando las tropas que se acercaban desde lejos se acercaron bastante, el comandante que no estaba bien equipado se acercó a toda prisa. ¿Qué demonios es esto? Comandante de la 1 línea de defensa. El conde Donald confirmó la frontera con una cara pálida. Era tal y como se había informado. El reino de Héctor estaba avanzando, y si seguía así, atacaría la muralla en poco tiempo. De hecho, según el manual, debían atacar inmediatamente. El primer paso era bloquear la aproximación del enemigo utilizando las armas acuáticas preparadas en la muralla. Aunque los soldados se apresuraron y terminaron de prepararse para disparar flechas, no estaba dispuesto a dar órdenes. ¿Es realmente la intención de declarar la guerra a El Cairo? Héctor y El Cairo. La relación no era mala. En particular, el reino de Héctor sabe que la situación se ha deteriorado recientemente, y no había ninguna razón para hacer la guerra en este estado. Tal vez es solo el entrenamiento militar o algo más. Si realmente se pretendía la guerra, no había razón para marchar hacia adelante con las banderas ondeando en una luz tan brillante. Y el reino de Héctor no tenía causa. Así como una causa es importante en una sociedad aristocrática, una causa es absolutamente necesaria en las guerras entre países. Mi mente se ha complicado. La flecha tensa esperaba la orden del comandante, pero el conde Donald se tragó la orden en la boca. Si yo diera una orden, podría comenzar una guerra. Ese es un problema que ningún noble puede manejar. Una vez que el reino de Héctor se acerca con una bandera, se puede interpretar que están dispuestos a hablar con nosotros. Vamos a hablar con el comandante del reino de Héctor. Y no será demasiado tarde para emitir un juicio en ese momento. El conde Donald. Un típico comandante espantapájaros que nunca ha tenido experiencia en la guerra. Él eventualmente baja el arco por ahora. Si mostramos que no estamos dispuestos a luchar, el reino de Héctor también responderá al diálogo. Cometí un error realmente estúpido. El reino de Héctor. No tenían intención de mantener una conversación. A medida que se acercaba la distancia del muro de la fortaleza, los tambores del campo de batalla sonaron y les ordenaron cargar al unísono. Caballo. Caballo. Un asalto a nivel nacional. Ataque. Monten. Sucedió en un instante. Los soldados de Héctor se precipitaron hacia adelante con armas de asedio, y los soldados de El Cairo estaban desconcertados por la repentina situación, sin saber qué hacer. La guerra comenzó. Era una escena que creía que nunca ocurriría en el frente sur, por lo que no podía aceptar fácilmente que la realidad que tenía ante mis ojos era real. Atrás. El conde Donald entró en razón.
Lo que esperaba se hizo realidad, y a partir de ahora, para sobrevivir, tenía que impedir que los enemigos cruzaran la muralla. Todos disparen flechas. Lanzad. Papá. Cientos de flechas. Las flechas que subieron a lo alto del cielo cayeron como una lluvia sobre la cabeza del enemigo. Contrariamente a la imagen amenazante, el enemigo no murió durante mucho tiempo. El reino de Héctor levantó el escudo y se preparó con antelación, pero el porcentaje de aciertos de las flechas no era lo suficientemente bueno como para avergonzarse. La mayoría de ellas no podían volar lejos y se clavaban en el suelo, y las flechas que alcanzaban al enemigo eran bloqueadas por el escudo. Eso es. No se trataba solo de entrenar. Aunque había algunos que solían descuidar el entrenamiento, algunos de los soldados tenían la cara enrojecida por haber bebido durante el día. Si hubieran sabido que iba a haber una guerra, nunca habrían bebido. Pero la guerra fue repentina, y como no podía controlarse, no podía disparar bien las flechas. Fue un lío. Al acercarse a la muralla, no mataron a muchos, y surgieron otros problemas aquí y allá. No hay suficientes flechas. Apúrate y trae las flechas. ¿No funciona el arma mágica? Maldita sea. Era un lío total. Como las flechas no estaban preparadas de antemano, algunos soldados corrieron a recogerlas, y las armas mágicas que habían comprado hace 10 años no funcionaban con el polvo. Era una escena que mostraba lo fácil que era para el Cairo. A diferencia del frente occidental, en el que se puede morir si se está atento, el frente sur se enfrascó tanto en su comodidad que pasó por alto hasta la más básica de sus defensas de primera línea. Finalmente, Risa. Una escalera colgaba de la pared. Al ver que las tropas enemigas subían rápidamente, el conde Donald se dio cuenta del error que había cometido. Si este es el caso, no durará mucho. Su tez se volvió pálida. Situación claramente desfavorable. Juzgando que la fuerza de la primera línea de defensa no podría soportarlo, gritó a los soldados. Llamen a la unidad de reserva ahora mismo. Envíen a todo el personal de la unidad de reserva a la primera línea de defensa, e informen a la familia real de que el reino de Héctor ha declarado una guerra por sorpresa. Una hora es urgente. Muévanse rápido. La luz se apagó en el pie. La guerra se ha convertido en una realidad. A partir de ahora, le tocaba pagar el precio de su descuido. Esa vez, al escuchar que la 5 línea de defensa también había sido atacada, Henry y otros soldados se movían rápidamente. Sin aliento aunque no lo hice, caminé durante mucho tiempo, pero me sentí mareado cuando intenté correr con todas mis fuerzas sin descansar. La distancia entre la 5 línea de defensa y la unidad de reserva era más larga de lo esperado. El ejecutivo explicó que se tardaría unas 2 horas en caminar, así que eso significaba que teníamos que correr a menos una hora a partir de ahora. ¿No son los verdaderos tipos del Frente Sur unos descerebrados? Si las fuerzas de reserva pretenden apoyar rápidamente la línea de defensa en caso de emergencia, ¿no deberían estar a más de una hora de distancia? Estúpidos bastardos. Los juramentos se hincharon por dentro. Hace apenas un día, Henry pensó que era bueno tener la unidad de reserva en un lugar aislado, pero había olvidado por completo su pasado. La realidad era muy dura. Por cierto, la visión de Henry era completamente invisible para Román y sus tropas. Si es Román Dmitri, ¿llegarás pronto? Inmediatamente después de escuchar las noticias de la guerra, Román dirigió sus tropas y corrió rápidamente. Tardó menos de 3 minutos en alejarse de la vista de Enrique. Intenté alcanzarlo con los dientes, pero desapareció en un instante por lo rápido que era. Por alguna razón, Henry se sintió avergonzado por un momento. A Román Dmitri, que se entrena duramente mientras descansa en las sombras con otros nobles, se le desprecia por ser estúpido, pero cuando estalla la guerra, muestra una diferencia física desde el principio. Por el contrario, Enrique, al igual que sus hombres, jadeaba al igual que Enrique. Todos parecían que iban a morir. Mientras intentaba correr sin parar bajo el caluroso sol, mi boca seca parecía estar deshidratada. Finalmente, Henry se sentó en el suelo. Fue vergonzoso durante un rato. Dijo, comprometiéndose con la realidad, exhalando con dureza. Wops. Todos paren. Ups, vamos a hacer un descanso. Si no vas rápido. La 5 línea de defensa es peligrosa. ¿Pero qué quieres decir?
Siento que mi corazón va a explotar ahora mismo. Henry, como siempre, acaba de poner la balada. El primer lugar para ser atacado fue la primera línea de defensa. Sin embargo, el lugar que se enfrentó a la crisis de la caída antes de ellos fue la 5 línea de defensa. ¡Bang! Silencioso estruendo. Las puertas han sido abiertas. Deténganse. Las puertas fueron destrozadas. La puerta del castillo hecha de acero tenía muy poca durabilidad debido a la negligencia en el mantenimiento, y los soldados de Héctor golpearon un par de veces con armas de asedio y la puerta se abrió de par en par. Ese fue el comienzo del infierno. Además de las tropas enemigas que subían por la escalera, se oían gritos desde todos los lados por las fuerzas enemigas que se precipitaban por las puertas como una marea. Comandante de la 5 línea de defensa. El barón Bruce se tambaleó con la cara pálida. He terminado aquí. El paraíso en el frente sur. Hay una razón por la que se le ha dado tal apodo aquí. El barón Bruce era una figura podrida, y a cambio de ser solicitado para ofrecer una vida cómoda, no impuso deberes militares a las figuras de la 5 línea de defensa. ¿Riesgo de eso? De todos modos, no habrá guerra, así que ¿qué sentido tiene? Esta vez, a petición del vizconde Vale, despachó a nobles de poca utilidad a la unidad de reserva de la 5 línea de defensa, e incluso esta mañana, se sintió bien al pensar que recibiría una recompensa por él. ¿Para qué? Él sabía que aunque llegaran las fuerzas de reserva, la situación actual no podría revertirse. Mantener la 5 línea de defensa hasta el final es un suicidio. Hay que dejar este lugar y huir para vivir. El juicio fue rápido. Es algo de lo que se puede morir solo por fastidiar. El barón Bruce gritó. Mantengan su posición hasta el final. Si este agujero se rompe, las vidas de personas inocentes están en peligro. Todos arriesguen sus vidas, y nunca retrocedan. Gritó, poniendo una sangre en su cuello. No tiene intención de arriesgar su vida. Sin embargo, ¿no necesita que la gente se tome su tiempo? El barón Bruce llevó a los que no sabían la verdad a sus extremidades, y luego huyó rápidamente del ojo público. Comandante. ¿A dónde vas? Planeo contactar a la familia real directamente. Así que tómate tu tiempo. Había gente en el medio sosteniendo al barón Bruce. Les mentí. No importaba que su testimonio volviera más tarde, decidieron que era importante salvar sus vidas por ahora. El barón Bruce estaba gordo. Normalmente, incluso correr durante un minuto le haría difícil respirar. Pero hoy, era realmente rápido. El barón Bruce, que escapó rápidamente de la 5 línea de defensa, corrió sin parar, sudando profusamente. Tienes que correr hacia atrás. Si llegas al campamento de retaguardia, estarás a salvo del reino de Héctor. ¿Hasta dónde corrió? Eso fue entonces. En la mirada del barón Bruce, vio un grupo de personas corriendo rápidamente. Al frente del mismo. Era Roman Dmitri. Capítulo 82. Desastre sin preparación parte 3. En cuanto escuchó la noticia de que los enemigos habían atacado, Roman sabía que la 5 línea no duraría mucho. El frente sur es un lugar en el que falta el sentido de la defensa nacional en su conjunto, pero entre ellos, la 5 línea de defensa tiene el peor poder debido al comandante, el barón Bruce. Con un equipo anticuado y un estado mental podrido, incluso si durara mucho tiempo, no sería más de 2 horas. Deben llegar al menos en 1 hora. Información de Lucas. Y era lo mismo que se mencionaba en el libro que me dio Burney. No había tiempo. Después de notificar a los oficiales de la unidad de reserva que iría primero, Roman se movió rápidamente con los soldados. A unas 2 horas de la unidad de reserva. El sentido común dice que es muy difícil reducirla a la mitad, pero los soldados de Roman le siguieron sin rechistar. Fue el momento en que la formación en el pasado brilló. Para los soldados que subían constantemente a la montaña con pesadas armaduras a diario, correr en terreno llano no era suficiente para hacerles perder el aliento. Corramos un rato. Al poco tiempo, llegamos a las inmediaciones de la 5 línea de defensa. Eso fue entonces. Al ver a un hombre corriendo apresuradamente desde lejos, Roman se detuvo primero y envió una señal de alto a los soldados. Oh, es una fuerza de reserva. El hombre estaba deslumbrado. Barón Bruce. Para él, la fuerza de reserva era como un oasis en el desierto. Se limpió el sudor con la manga, luego se acercó a Roman y le dijo, ¿eres el comandante de estos soldados?
Omite el nombre de Wandeum, y guíame a la retaguardia por ahora. Ahora es más importante para mí informar a la familia real de los peligros del Frente Sur que ayudar a las 5 a línea de defensa. Continué jadeando. Al ver la apariencia del barón Bruce, que lo trataba como algo natural, Roman lo miró. El comandante de las 5 a línea de defensa. Era la cara que había encontrado en el directorio. El problema es que, ahora que la guerra estalló, no se suponía que estuviera aquí. Solo había dos posibilidades. O la 5ª línea de defensa ya fue capturada, o huyó solo. Barón Bruce. ¿Por qué está aquí solo y sin tropas? Barón Bruce. ¿Has visto alguna vez a un bastardo tan descarado? Si pertenecieras a la unidad de reserva, serías un seminoble en el mejor de los casos, pero ¿te atreves a decirme tonterías? Ahora creo que he entendido algo mal. Mordaza. Roman agarró el cuello del barón Bruce. Un movimiento patético no significaba nada. El barón Bruce intentó frenéticamente sacudirse la mano de Roman, pero su fuerte agarre lo reprimió con fuerza para que no pudiera moverse en absoluto. Roman Dmitri miraba al barón Bruce. Por un momento, sentí el corazón frío. Era demasiado feroz para ser un ojo humano, y el barón Bruce no podía soportarlo. Dijo Roman. Su presencia aquí significa un hecho. El hecho de que un escritor llamado comandante abandonó a los soldados y huyó. Según la ley militar, un desertor puede ser ejecutado sumariamente sin importar su estatus. ¿Sabes lo que significa? ¿Puede? Puede que no. Rayos. El viento sopló. Ni siquiera vi a Roman sacar su espada, pero antes de darme cuenta, la hoja de la espada reflejada en el sol cortó el cuello del barón Bruce. La cabeza del barón Bruce cayó al suelo. El rostro que no podía aceptar la muerte tenía una mirada de terror. Ampliamente. Se limpió la sangre. Fue una situación impactante. Aunque era un gran acontecimiento matar a un noble, los ojos de Roman estaban apagados mientras miraba el cadáver que yacía en el suelo. Al menos, si hubiera ordenado la retirada y hubiera huido, no habría muerto en mis manos. Esto no será un problema. Ahora en guerra los únicos testigos eran los soldados de Roman, y no eran diferentes de Roman, y no estaban demasiado sorprendidos por la situación actual. En el proceso de destrucción del barco, Roman mostró la cara de un depredador. Tal vez cuando el barco gritó, ellos también querían el mismo final. B. Roman da el primer paso. Para no perderlo, los soldados lo siguieron rápidamente, dejando solo el cadáver del barón Bruce. Solo una hora. Ha pasado más o menos ese tiempo desde que comenzó el ataque del enemigo. Todavía es tiempo de aprovechar la ventaja de Mercurio, pero la 5ª línea de defensa con las puertas perforadas se ha convertido en un infierno de lucha. Ups. Mordaza. Au. Los gritos resonaron desde todas las direcciones. Los soldados del reino de Héctor masacraron sin piedad a los soldados de El Cairo, y los enemigos que se precipitaban constantemente hacia las puertas provocaron muchas muertes. No había forma de detenerlo. Las polvorientas armas mágicas no hacían caso, pero cuando disparaban flechas, los enemigos ya habían invadido la muralla. Todavía. Los soldados lucharon hasta el final. Cuando el barón Bruce ordenó una lucha desesperada, Stephen, el único caballero de la 5 a línea de defensa, blandió su espada contra el mal. Muere. Ups. Su cara estaba empapada en la sangre del enemigo. Al menos Steven, que se llama verdadero soldado en la 5 a línea de defensa, cortó a los enemigos uno tras otro. Ya son 12 los soldados que han muerto debido a su afilada espada. Pero no había fin a la vista. Cuando vi la constante afluencia de soldados enemigos, mi boca se secó incluso como Steven. Maldita sea, maldita sea. Terminó. Era una batalla que ya se había perdido. Si las puertas aún estaban en buen estado, lo soportarían, pero no había manera de detener a los enemigos desde el momento en que se abrieron las puertas. Sabía que este día llegaría algún día. El descuido es contagioso. Todo el mundo sabía que el equipo mal mantenido y los vigilantes descuidados estaban claramente equivocados. Pero, ¿y si todos actuaran con complacencia de generación en generación? La gente lo ha aceptado como una práctica. El Frente Sur tiene un comandante fuerte. Como un solo caballero, no podía cambiar muchas cosas, y al aceptar la realidad, se convirtió en la situación actual. Riso retumba. El muro se derrumbó.
Los enemigos se apresuran a través de las paredes derrumbadas. Estaba oscuro ante mis ojos. Incluso con la ventaja de Mercurio, la quinta línea de defensa solo pudo aguantar una hora y estuvo a punto de ser capturada. No pueden ser aniquilados así. Aunque nos retiremos, tenemos que salvar a los soldados y planificar el futuro. Me apresuré a buscar al comandante. El mando es el reno del comandante. Iba a persuadir al barón Bruce para que se retirara, pero por mucho que mirara, el comandante no aparecía por ningún lado. Seguramente. De repente, recordé al barón Bruce corriendo solo. En ese momento, nunca pensé en huir. Es razonable decir que una persona cuyo nombre es el comandante de una línea defensiva escapa sin luchar adecuadamente. La sangre estaba fría. Steven tenía la intuición de que este era su terreno de muerte. Maldito cerdo. Puedes huir con él. Sin embargo, yo no quería hacerlo. Pensé que sería un honor morir luchando lo mejor posible, en lugar de abandonar a todos para vivir solo. Agarró una espada y corrió. Cortaron a los enemigos y los volvieron a cortar. Es una vida muerta de todos modos. El barón Bruce no dejaría en paz a los supervivientes, ni siquiera para encubrir su riqueza, y no había razón para mantener aún más vivas a figuras importantes como Stephen. Me sentí tranquilo. Por aceptar la muerte. Mientras las heridas de su cuerpo aumentaban una a una, Steven se empapó de locura y acabó con la vida de sus enemigos. Grasca. Cortó la carne del enemigo. Se sentía como si la vida fuera cortada a través de la espada, pero a cambio, Steven también fue apuñalado con una lanza por detrás. Un disco. Náuseas. El dolor recorrió mi cerebro. Ahora la muerte estaba a la vista. Mientras cortaba la cabeza del soldado que apenas lo había apuñalado, pensó mientras miraba la espada que caía justo sobre su cabeza. Se acabó. Ahora era el límite. El momento de aceptar la muerte. Uy. Apareció un hombre de pelo oscuro, salpicando sangre roja y brillante. Cuando Roman llegó a la escena, las puertas ya habían sido perforadas. No tenía tiempo para pensar. Corriendo hacia adelante primero, dio órdenes a los soldados. Yo tomaré la delantera. Coged a vuestros enemigos uno a uno y seguidme. Era como una vida anterior. Cheon Mabaek Jun Yuk. Siempre estaba al frente y luchaba contra los enemigos antes que nadie, y así consiguió el gran logro de subyugar a los moros. No era diferente en este mundo. Si matas incluso a una persona más. Sabía que la guerra podía terminar con un daño mínimo. Roman sobrevoló la tierra convertida en trébol, y blandió su espada contra los enemigos que lo encontraron. Uy. Fue el comienzo de la masacre. Los dos soldados que lanzaron primero la tenaza fueron degollados de un solo golpe, y los soldados que atacaban a Roman desde todas las direcciones cayeron en un abrir y cerrar de ojos, rociando sangre. Era un poder abrumador. Roman, como un lobo que cayera entre los rebaños, avanzó rápidamente acuchillando a los enemigos que encontraba. No tenía prisa. A intervalos razonables. Mantenía la distancia con los soldados, y la mayoría de las cuchillas que naturalmente debían apuntar a los soldados se concentraban en Roman. Oye, monstruoso bastardo. Maten a ese tipo. Los soldados de Héctor. Ellos también sabían que Roman no era una persona ordinaria. Atacaron a Roman al mismo tiempo, pero no importaba el número de ataques, era el reno de Héctor el que se convertía en cadáver. Solo 5 minutos. Roman cortó docenas de soldados en ese corto tiempo. La sangre de los demás goteaba de la espada, y Roman estaba empapado de sangre. Eso fue entonces. En la vista de Roman, vio la figura de un hombre luchando con sus enemigos. Steven. Una persona en el directorio. Según la información de Lucas, se explicaba que si se desplegaba en la 5 línea de defensa, al menos Steven valía. Por lo que, Roman tomó una rápida decisión. Masacraron a los enemigos que bloqueaban su camino. Y entonces, en ese momento cuando Steven aceptó la muerte, le vuela la cabeza al enemigo que estaba blandiendo su espada contra Steven. Uy. Tuk. De Gurú. La cabeza rodó por el suelo. No había tiempo para hablar con los demás. Un gran número de enemigos había entrado en la muralla, y Roman no dejaba de acuchillar a los enemigos que se abalanzaban sobre él como un deocral. ¿Qué es esto? Una serie de vistas. Steven estaba aturdido. El hecho de que Roman masacrara unilateralmente a sus enemigos sin aceptar el hecho de que seguía vivo fue un shock.
¿Existía una persona así en el Frente Sur? En su complicada mente, recordó de repente a una persona. Roman Dmitri. Será asignado a la unidad de reserva de 5 línea. Esta mañana. Eso es lo que escuché del barón Bruce. Al escuchar la noticia de que un ranker sería asignado al Frente Sur, Stephen fue francamente incapaz de aceptar la existencia de Roman Dmitri. Los rankers son fuertes. Al final, pensó que se le necesitaba para el frente occidental y no para el frente sur, y si Roman Dmitri realmente se preocupa por la seguridad del reino, no debería ser asignado a la 5 línea de defensa. Sin embargo, eso era una ilusión. Al ver la llegada de Roman tan rápidamente, Stephen reconoció inmediatamente lo mucho que había estado corriendo. Ups. Crackle. Limpió al último enemigo que quedaba cerca. Roman limpió la sangre de su espada y se acercó a Steven y le dijo. ¿Eres Steven? Sí. El barón Bruce está muerto. A partir de ahora, tú estás a cargo de este lugar, y a tu juicio, ya que has servido en la 5ª línea durante muchos años, dime qué métodos son necesarios para proteger este lugar. Sí, a su juicio, no hay esperanza. Yo, Roman Dmitri, como jefe de la fuerza de reserva, haré que se retiren todas las tropas. Era una situación embarazosa. Mi mente no estaba preparada para ello. Roman le pidió a Steven un consejo basado en su experiencia, y Steven lo pensó brevemente pero de forma reflexiva. De hecho, es una batalla que ya está en boga. El sentido común dice que retirarse es la decisión correcta, pero hacerlo da ventaja al enemigo. Un río fluye detrás del frente sur. Necesitan asegurar un camino para que las tropas de suministro se muevan en caso de que la guerra se prolongue, pero a menos que capturen 5 líneas de defensa, no pueden llevar la guerra a largo plazo. Mientras hablaba, aclaré mi mente. Al principio, pensé que debía rendirme. Pero cuanto más hablaba, más no podía dejar este lugar. Si es así, era necesario darle la vuelta al plato de alguna manera. Solo hay una manera. Los enemigos ya no tienen que empujar a través de las puertas. El paso no es muy amplio en el hueco donde se ha derrumbado el muro, pero la puerta es diferente. Si solo pudiera asegurar 10 minutos de tiempo. Usando la valla de hierro de repuesto, podemos bloquear la entrada de los enemigos, aunque sea una medida desesperada. Era la única manera. Cuando todos los enemigos entran en el castillo, no había ninguna victoria. Aunque Steven sabía que era una opción muy difícil, dijo que la mejor opción teniendo en cuenta las circunstancias. Sin embargo, era una manera imposible de pensar en ello. Con tantas fuerzas enemigas acercándose ya a la fortaleza, ¿cómo diablos se podía atravesarlas y asegurar la puerta? Eso fue entonces. Roman dijo sin pensar en absoluto. A partir de ahora, aseguraré un espacio para instalar la valla de hierro. Ahora, mueve tus tropas y prepara la valla de hierro. Al oír esa palabra, Steven no pudo evitar poner los ojos en blanco. Capítulo 83 Catástrofe no preparada parte 4, fue imprudente no para resolver el problema con una operación inteligente, sino para abrirse paso entre el enemigo y asegurar un espacio para instalar la valla de hierro. Esto no es incluso Steven, que estaba pensando en la operación, decidió que Roman debía desanimarse. Es demasiado peligroso. Es difícil abrirse paso a través del ejército enemigo y entrar por la puerta del castillo, pero las fuerzas enemigas también llegan constantemente desde fuera del castillo. Y si estás aislado, no podrás sobrevivir. He mentido. La estrategia de instalar vallas de hierro es prácticamente una operación imposible. Roman Dmitri. La primera vez que se ve a un hombre, pero lo cierto es que la noticia de que la 5 línea de defensa es peligrosa, llegó al lugar antes que las unidades de reserva existentes. Estaba claro lo mucho que había corrido. Incluso con el comandante, el barón Bruce, abandonando el campo de batalla, era tranquilizador saber que tenía un aliado como Roman Dmitri. Por lo que, no quería que Roman muriera. ¿No sería demasiado injusto que alguien como el barón Bruce sobreviviera y Roman muriera en su lugar? Veo lo que te preocupa. Sin embargo, no soy un nerd que arriesgaría su vida en una operación que creía imposible. Enganche. El enemigo atacó por sorpresa desde atrás. Roman tenía ojos detrás de él, así que esquivó ligeramente el ataque y clavó su espada bajo la barbilla del oponente. Un enemigo que tiembla.
Cuando los ojos de Steven se abrieron de par en par por la sorpresa, una serie de enjambres aparecieron a su lado. Señor. Dame una orden. Zris y los soldados estaban empapados de sangre. No parecía haber bajas en el transcurso de seguir a Roman, pero la sangre que goteaba de la espada mostraba que un número considerable de enemigos había muerto. Sus ojos eran como bestias. Al ver a los fantasmas en el campo de batalla esperando las órdenes de Roman a la vez, Steven tuvo la intuición de que también había esperanza para las fuerzas de reserva. Dijo Roman. A partir de ahora voy a hacer un camino a las puertas. De acuerdo. Nadie cuestionó. ¿Qué operación tan arriesgada? ¿Qué pretenden hacer con la operación? Sin la más mínima duda sobre las órdenes de Roman, los soldados mostraron una firme voluntad de cumplirlas. Confianza ciega. La admiración llegó el barón Bruce, al que seguía Steppen, abandonó el campo de batalla en cuanto se rompieron las puertas y huyó, pero los soldados de Roman mostraron confianza en que seguirían a Roman Dmitri hasta el final. ¿Cómo pudo formarse una relación así? Con el sentido común de Steven, no podía comprender ese sentimiento pegajoso e invisible. Roman tomó la delantera. Viendo que aún no había entrado en razón, Roman dijo por última vez. Concéntrense en los roles de cada uno. Porque la guerra aún no ha terminado. Al final de esa palabra, Roman corrió hacia el enemigo y lo masacró de un solo golpe. Salpicó de sangre. Se abrió el camino de la sangre. Siguiendo a Roman, sus hombres le siguieron sin dudar. Steven se despertó tarde. Ahora no había tiempo que perder. La operación ya ha comenzado. Para que la decisión de Roman no fuera en vano, tenía que hacer mi parte yo mismo. Escuadrón 2, síganme. De ahora en adelante, moverán la valla de emergencia conmigo. Steppen grita ballena ballena. A partir de ahora, era su turno de arriesgar su vida y cumplir con su papel. Antes de partir hacia el frente sur, Roman estaba perdido en sus pensamientos. ¿Tengo que arriesgarme por este país antipatriota? Frente sur. Según la información, el reino de Héctor estaba enviando claramente una señal de guerra. El imperio del Malaya extranjero leyó la señal y advirtió a Roman, pero el Cairo no sabía en qué situación se encontraban. Era un grupo tan patético. Para no repetir la historia del pasado plagada de agresiones extranjeras, hay que ser sobrio, pero el gobierno central, dividido en 4 partes, no supo tomar la decisión correcta. Por un disparate. No se puede decir que Roman sea una persona del reino de El Cairo. Habiendo vivido como Baek Jun-yuk toda su vida, no había razón para tener un gran patriotismo en El Cairo. Hay muchas maneras de evitar la guerra. Si tomas la mano del marqués Benedicto, estarás exento del deber militar, y también hay una forma de seguir al imperio del Malaya al lado de los poderosos. Al final, la guerra es una batalla en la que los impotentes no tienen más remedio que sacrificarse. Ahora que mi valor ha sido reconocido en el reino de El Cairo, he ganado el privilegio de ser una persona fuerte. El mundo de lo desconocido nunca se sabe qué peligros acechan en el campo de batalla. Sin embargo, los problemas de Roman no duraron mucho. No puedo agachar la cabeza para evitar el peligro que tengo delante ni prometer estar de su lado. Vida pasada. Por encima de Baek Jun-yuk, había prominentes hermanos mayores. Algunos de ellos fueron lo suficientemente grandes como para invadir el reino del hijo mayor, pero no pudieron escapar de la sombra del hijo mayor con un solo compromiso. La gente común puede decir que se trata de un solo compromiso. Pero fue un factor muy importante para determinar la voluntad. Con una pierna que no se arrodillara, podría mantenerse firme hasta el final, pero desde el momento en que se arrodillara, su cuerpo recordaría la comodidad de la aceptación. Benedicto. Balaya. Cronos. Y familia real. Las 4 facciones que dividen el Cairo quieren a Roman, pero este no tiene intención de darles una respuesta definitiva. Debido a la relación que no puedo hacer una petición que solo cruza la línea. Roman iba a resolver la realidad a la que se enfrentaba por sí mismo. En primer lugar, sabía que era venenoso agachar la cabeza ante alguien porque él tenía el propósito de reinar en primer lugar. Además, Dmitri quería seguir siendo Dmitri. Me voy al frente sur. ¿Tomó una decisión de fondo difícil? ¿La realidad de un país pequeño? No me importaban esas condiciones. La existencia de Cheonma nació en una situación más difícil, y finalmente alcanzó la cúspide arrodillando a todos.
Más bien, la sangre hierve. La vida en el campo de batalla. Te he echado de menos. En los últimos años de su vida, la interminable paz y tranquilidad no despertó una fuerte sed así. Roman se precipitó hacia el campo enemigo. Ya era una batalla oscura. A través de las puertas completamente abiertas, los soldados de Héctor se precipitaban constantemente, y los soldados de El Cairo estaban completamente abrumados y ocupados en retirarse. La diferencia de poder era extrema. En una situación en la que uno de los soldados de Héctor se enfrentaba a 2 o 3 personas, el área alrededor de la puerta del castillo se redujo de repente a la guarida del reno de Héctor. Todo el mundo sabía que la batalla había terminado. A diferencia de los soldados que trataron de alejarse lo más posible de la puerta, Roman los dejó atrás y se precipitó hacia el enemigo. ¡Uy! Los 5 enemigos que corrieron primero. Sus corazones se partieron al mismo tiempo. Roman recibió la sangre salpicada en el cielo y se adentró en un espacio lleno de enemigos. En general, era una situación muy peligrosa. Los soldados de Héctor trataron de atacar desde todos los lados en una situación en la que estaba solo y aislado en la línea enemiga, pero Roman no permitió ni siquiera un ataque desde el punto ciego. Lado derecho. Gancho. El viento pasó por la ventana. Roman agarró la lanza y tiró del oponente hacia él, y luego cortó la cabeza del soldado que venía con él. Y entonces, saltó hacia adelante y atacó a los enemigos. Cuajic. Fue una visión abrumadora. Al parecer, levantó un escudo para bloquearlo, pero el soldado de Héctor se dividió en direcciones opuestas como un escudo en 2. Los contraataques de los enemigos en los alrededores no funcionaron. Mientras Roman seguía avanzando, soplaba o bloqueaba los ataques del enemigo, y cuando Roman intentaba atacar, la muerte era segura. Cuando se mata el calor. Los soldados de Héctor se confiaron y se precipitaron. Cuando mató a 20. Sabían que su oponente era más fuerte de lo que pensaban. Sin embargo, cuando 30, 40 o más de 50 personas fueron masacradas en cualquier momento, sus rostros se volvieron aterradores. Uf. Oye, detén a ese tipo de alguna manera. Hubo un motín. Solo uno. Héctor no podía empujar más porque Roman corría desbocado por el viento. Los valientes soldados ya se habían convertido en fríos cadáveres, y Roman seguía matando a los enemigos como si aún no estuviera satisfecho. No era solo el poder del aura. Roman ni siquiera usaba su aura correctamente, pero mostraba un poder que superaba al de un espadachín del aura. Baek Hun-yuk. Aprendió a matar a la gente cuando no tenía ningún poder. Baek Hun-yuk es la persona que aplastaba la cabeza del oponente con una piedra y no elegía ningún medio ni método si era necesario. Desde el fondo hasta la cúspide. He experimentado toda la sensación prenatal. Baek Hun-yeok, que hasta ahora había conseguido el poder absoluto, no pudo ser detenido por un solo soldado. Juego de matanza. La situación aislada no era importante. Al igual que un gran rebaño de ovejas no puede someter a un solo lobo, Roman masacraba unilateralmente a sus enemigos como si fuera algo muy natural. No fue solo eso. Los soldados llegaron después de Roman. También eran seres completamente diferentes a los soldados ordinarios. Si uno de los soldados de Héctor se enfrentaba a 2 o 3 de El Cairo, los soldados de Roman eran lo suficientemente hábiles como para enfrentarse a 5 o 6 solos. La situación se invirtió. Solo 30 personas. Las unidades de reserva eran un número pequeño comparado con el total, pero el ambiente cambiaba poco a poco debido a sus actividades. Y tal situación. El comandante de Héctor estaba observando. El comandante de Héctor, el barón Cleary, a cargo del ataque a la 5 línea, estaba seguro de la victoria incluso cuando rompió las puertas. TKSSS patéticos bastardos. Fue divertido. Héctor no envió ninguna potencia. Solo una parte de las tropas fueron enviadas a la 5 línea de defensa, pero el reino de El Cairo no pudo resistir este nivel de ataque debido a lo fácil que había sido. La estúpida respuesta que no dispara flechas incluso cuando el enemigo se acerca, y las armas basadas en el agua que no funcionan correctamente. El reino de El Cairo era un país en guerra, pero era absurdamente patético. Inesperadamente, podríamos ser capaces de romper la 5 línea de defensa primero. Plan original. No tenía nada que ver con ganar o perder. Tenía sentido solo atacar, pero el castillo de arena llamado El Cairo se derrumbó por sí mismo. De todos modos,
Todas las 5 líneas de defensa tenían que ser puestas a su alcance. No había nada de malo en el Barón Mcleary si había conseguido tal logro hasta donde él podía ver. Ataque. Destruyan completamente las 5 a línea de defensa. Tomó una decisión. Es una gran oportunidad. Estaba convencido de que podría romper la línea de defensa de esta manera. Al principio, la intención funcionó. Los soldados que empujaban hacia el castillo querían tomar el interior, pero a partir de cierto momento, se produjo una extraña escena. Ash, huye. Atrás. Ah. Los soldados de Héctor salieron del camino al verlos retroceder con rostros pálidos y cansados. El Barón Mcleary observó el campo de batalla con una mirada desconcertante. Todavía no podía entender lo que estaba pasando. Los soldados estaban saliendo, pero desde la distancia, no había muchos soldados de El Cairo luchando contra ellos. ¿Qué demonios está pasando? Se me ocurrió una pregunta. Eso fue entonces. Los soldados se quedaron sin agua. El espacio se abrió, y se vio una figura luchando rodeada de enemigos. Eso es. Fue una visión realmente abrumadora. Un espadachín del Cairo estaba masacrando unilateralmente a los soldados de Héctor. En ese momento, el Barón Mcleary hizo contacto visual con el hombre. Ojos tan aterradores que te dejan sin aliento. En el momento en que pensé que el contacto visual era una ilusión debido a la distancia, el hombre corrió de repente hacia mí. La sangre salpicó la cabeza del Hop salió volando del bloque. Cerré los ojos y abrí incluso en ese corto tiempo, el hombre se acercaba rápidamente. ¿Estás seguro de que quieres matarme? No. No puede ser. Conceptualmente, eso era imposible. Mátalo antes de que vaya más lejos. Recibo órdenes. Los caballeros de Héctor dan un paso adelante. Incluso entonces el Barón Mcleary todavía creía que estaba a salvo. Capítulo 84 Desastre sin preparación parte 5. La distancia entre las puertas y el Barón Mcleary estaba lejos. Era de sentido común pasar a través del ejército enemigo infestado por delante, pero era diferente en el mundo de Román. El comandante opositor estaba vigilante. ¿Era porque el poder de El Cairo era pobre? El Barón Mcleary se había adelantado un poco para observar la situación. Por supuesto, podría decirse que estaba lo suficientemente lejos solo por esa distancia, pero no estaba demasiado lejos para ser accesible en absoluto. Cambié mis planes en un instante. Originalmente, era prioritario asegurar el espacio para las puertas hasta que Stephen y sus soldados instalaran la valla de hierro, pero Román pateó el suelo en el momento en que hizo contacto visual con su oponente. Matar al comandante. ¿Cómo terminar una guerra rápidamente? Como hemos experimentado en numerosos campos de batalla, en el momento en que se le vuela el cuello al comandante, los enemigos se derrumban de inmediato. Deténganse. El enemigo está solo. Los soldados del reino de Héctor estaban furiosos. Al ver a Román que se atrevía a salir solo del castillo, atacaron a Román todos a la vez con rostros feroces. La escena en la que se enredaron con numerosos enemigos me dejó sin aliento solo de verla. Las armas que volaban desde todas las direcciones acababan con tu vida en cuanto te descuidabas un poco. Sin embargo, ninguno de los ataques funcionó contra Román. Tatatan. Todos los ataques fueron repelidos. No solo eso, sino que los soldados que intentaron el ataque cayeron gritando por sus miembros cortados. Cientos de enemigos. Era de sentido común que tenían ventaja. Obviamente Román tenía que caer, pero a medida que pasaba el tiempo, el daño solo aumentó por los soldados. Salgan del camino. No te dejaré correr más. Caballeros de Héctor. Al recibir las órdenes del Barón Mcleary, se precipitaron hacia adelante. No eran caballeros ordinarios. Eran espadachines del aura que podían manifestar un aura, y de sus espadas se formaban diferentes tipos de auras. Un estruendo rizado. El maná explotó. En el mismo ataque, los soldados de Héctor estaban convencidos de que esta vez habían derrotado a Román. Pero, la segunda comida de hierbas del método de la espada celestial. Tomó un respiro, el maná se hinchó desde el interior, y un aura estalló hacia los enemigos que corrían delante de él. Golpe del cielo. Los caballeros de Héctor, que se habían prometido la victoria, perecieron sin saber qué resultado habían obtenido. Woa, 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 woa. Fue impactantemente poderoso.
Las auras que los caballeros habían manifestado se dispersaron como el polvo arrastrado por el viento, y sus poderosos cuerpos armados con armaduras de acero se convirtieron en trozos invisibles de carne, como si se tratara de papel desgarrado. Todos salieron despedidos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la criatura a la que se enfrentaban era un monstruo al que no se atrevían a tocar. Corrió después de ver a cientos de enemigos porque había decidido que no había ningún problema. Roman Dmitri. En la vida de Baek Jun-yuk eran habituales cientos de batallas. Siempre estaba en desventaja numérica incluso en las batallas con los llamados maestros Morim, no con los enanos habituales. El consejo de Steven. Decidí que no había necesidad de exagerar innecesariamente. Pero ahora, tras confirmar que el comandante estaba a tiro, Roman decidió terminar la batalla a su manera. Golpear. Pateó el suelo de repente. El barón Cleary estaba frente a él. Miró a Roman con cara de asombro. Decenas de soldados fueron masacrados, y los espadachines del aura de Héctor fueron destrozados de un solo golpe. No formaba parte del plan de Héctor atacar el Cairo por sorpresa, y la fuerza de Roman Dmitri era tan poderosa que no podía ser detenida ni siquiera calculada. Las comisuras de los ojos temblaban. Su cabeza le pedía a gritos que huyera, pero por un momento recordó la orden que había escuchado antes de abandonar el reino de Héctor. No hay necesidad de capturar por la fuerza la línea de defensa. Sin embargo, tómate tu tiempo en la medida de lo posible. Necesitamos mucho tiempo para nuestros planes. Joder. Solo una hora. El exceso de ataques creaba variables. El barón Cleary sacó su espada. Él también es un fiscal. Como un espadachín que sabe cómo usar el aura de 2 estrellas, planeó hacerlo mejor para permanecer como un escuadrón fallido. Soy el barón Cleary de Héctor. Yo mismo. Flash. Uy. Un flash. En el momento en que Roman llegó, la garganta del barón Cleary voló y la sangre brotó como una fuente. Su juicio fue arrogante. Ya que los caballeros de Héctor no pudieron soportar un solo golpe, tuvo que tomar la decisión de huir. Muerte del comandante. Roman levantó la cabeza hacia el cielo y gritó con una voz cargada de maná. He matado al jefe enemigo. En ese momento, como una mentira, todos en el campo de batalla dejaron de actuar. El ambiente era frío. Los soldados de Héctor no sabían qué hacer. Todavía tenían suficiente poder para rendirse inmediatamente después de la muerte del comandante. Situación confusa. Fue Roman Dmitri quien volvió a romper el silencio. Rayos. Genial. Roman acuchilló al enemigo frente a él. Estaba más allá del sentido común. Normalmente, después de matar al comandante enemigo, era una opción común obligar a los soldados a rendirse como excusa. Podría haber sido el caso si el adversario fuera la familia Barco. De hecho, Roman acabó con la situación matando al padre y al hijo de los Barco, el culpable de la guerra, pero ahora la situación es diferente. Héctor. Atacaron sin previo aviso. No solo fue una guerra sin causa, sino que las otras defensas seguían siendo atacadas por el reino de Héctor. Roman levantó la voz. Escuchen a los soldados del reino de El Cairo. No podemos permitirnos asegurar los prisioneros de guerra. Y ahora, otras defensas también están bajo el ataque del reino de Héctor. Si los dejan vivir ahora, definitivamente volverán como enemigos. Aunque derramemos sangre en este lugar, arriesguemos nuestras vidas y ejecutemos a nuestros enemigos. La guerra con Barco. En un sentido amplio, se puede decir que es un conflicto esquelético. Al tratarse de una lucha en el mismo reino, si el comandante se ocupa de ella, los soldados que admitan la derrota no volverán a ser un peligro más adelante. Pero, los soldados de Héctor son diferentes. Incluso si el barón Cleary murió, ellos pertenecen a Héctor y tienen el deber de luchar hasta el final. En el Alto Horno. En primer lugar, la rendición no era recomendable. Incluso si sus brazos estaban desgarrados y sangrando por las ratas acorraladas, era definitivamente necesario lidiar con ello ahora que ganó impulso. Estando en lados opuestos el uno del otro. Solo eso era razón suficiente para ser cruel. Al ver a Roman masacrando enemigos unilateralmente, los soldados de El Cairo vitorearon y salieron del castillo todos a la vez. Sigue a Roman Dmitri. Maten a todos los restos de Héctor. Bloquearon la salida. Los soldados de Héctor en una esquina intuyeron el hecho de que no podían volver con vida aquí. Henry Albert.
Cuando llegó, la marea ya había cambiado. Estaba claro que había oído que la 5 línea de defensa estaba al borde del colapso, pero la escena que se desarrollaba ante mis ojos era completamente diferente. Oye, ¿qué es esto? Fuera del castillo. Una masacre unilateral estaba teniendo lugar. Los soldados de El Cairo, que debían aprovechar la ventaja de Mercurio, atacaban al enemigo con una cara llena de maldad, como un hombre poseído. ¿Cómo diablos había sucedido esto? No podía entenderlo en mi cabeza. Una cosa es cierta, la presencia de Roman Dmitri destaca incluso en las batallas feroces. Roman Dmitri es así de fuerte. De verdad. Era una presencia abrumadora. Los soldados de Héctor, que estaban acorralados, se abalanzaron sobre ellos, pero en el momento en que se enfrentaron a Roman, sus miembros fueron destrozados. Los números eran prácticamente insignificantes. No importaba cuánto se precipitaran, el resultado de la muerte era siempre el mismo. Antes, Henry había visto luchar a los Rankers. Incluso entonces, pensaba que los Rankers estaban en un nivel diferente, e incluso aquellos que fueron glorificados en la memoria no eran nada comparados con Roman, la deidad que derrotó a Homero. Con solo 25 años, Henry juró que seguramente sería más débil que los rumores, pero Roman Dmitri consideraba que los rumores estaban más bien infravalorados. Y los soldados de Roman tampoco eran fáciles. En particular, personajes como Chris, Kevin y Pookie mostraron una increíble impotencia como soldados solitarios. Ahora es cierto diferente de las noticias. La variable vino de Roman Dmitri. Ya veo por qué mi tío materno me dijo que de alguna manera conociera a Roman Dmitri. Tragué saliva. Lo que dijo mi tío era cierto. El nacimiento no importaba. Roman Dmitri era un monstruo que devoraría el reino de El Cairo en cualquier momento. Enrique se apresuró a gritar a los soldados que seguían montados en el conde. Ayudad a Roman Dmitri ahora mismo. Soltad a los otros cabrones y quedaos con Roman primero. Enrique dando órdenes. Mientras tanto, siguió a los soldados desde la parte trasera. Las cosas se arreglaron. Los soldados de Héctor no lucharon hasta el final. Temiendo ser aniquilado a este ritmo, abandonó a sus compañeros y huyó uno a uno. En el proceso, la mayoría de ellos murieron. Roman siguió hasta el final y mató al enemigo, pero no había manera de matar a todos los enemigos que huyan al mismo tiempo. Cuando la batalla terminó, Chris corrió directamente hacia Roman. Chris y otros 30. No hay víctimas mortales. Feroz batalla. Afortunadamente, nadie murió. Eso no significaba que todos estuvieran a salvo. Todos tenían básicamente una herida, y aquellos con la piel un poco más grave podían ver su carne roja a través de la piel desgarrada. No soltó ni un solo gemido a pesar de la herida. Henderson, en particular, no estaba familiarizado con una batalla a tan gran escala, pero con la cara empapada de sudor frío, mantuvo la boca cerrada. Buen trabajo. Usa las pociones para curar las heridas. Bien. No hubo felicitaciones especiales. Pero solo eso. Steven, que estaba cerca, no pudo evitar el asombro. Has suministrado todas las pociones a los soldados. Poción. Las pociones curativas producidas en la torre mágica tienen una cantidad considerable incluso en el nivel más bajo. Por cierto, los soldados romanos usaban casualmente pociones caras. A primera vista, parecía un nivel intermedio o superior, pero todo el barril se vertió en la herida. Beneficio de los dientes. Ardía y desprendía un olor a humedad. Heridas que se curan rápidamente. Stephen parecía entender por qué los soldados confiaban tan ciegamente en Roman Dmitri. Fuerza abrumadora, juicio audaz, y no tacaño con los soldados. La confianza entre Roman Dmitri y los soldados no acaba de formarse. Porque es una persona así, aunque saltara al pozo de fuego, le creerían y le seguirían. La admiración fue breve. Roman dijo a Steven: debes reunir el campo de batalla aquí y prepararte para el segundo ataque. Y, necesitamos soldados conocedores de la geografía del Frente Sur. ¿Estás seguro de que quieres salir de inmediato? La guerra aún no ha terminado. Incluso en este momento en que hemos encontrado la paz, los soldados del reino de El Cairo están muriendo en otros lugares. La guerra ha comenzado. Una victoria no significa ganar la guerra. Roman le miró con ojos fieros. No tengo intención de limitarme a ver cómo el reino de Héctor pisotea esta tierra.
hasta matar a todos los del reino de Héctor que han cruzado la frontera. No voy a parar. Con esa palabra, Steven se quedó atónito por un momento. Obviamente, el Cairo estaba en desventaja. El ataque al palacio de Héctor fue una sorpresa, y la ventaja de Mercurio había desaparecido. Sin embargo, por alguna razón, pensé que este hombre que tenía delante haría un gran trabajo. Román gritó a los soldados. Os doy 10 minutos a partir de ahora. Asegúrense de estar completamente preparados para salir al camino. Sí. Soldados romanos siguiendo órdenes. 2 horas desde el comienzo de la guerra. La quinta línea de defensa fue exitosa. Y esa fue la primera variable que el reino de Héctor no esperaba, y fue el punto de partida de otra variable. Capítulo 85 Segunda variable parte 1. Stephen presentó a un soldado. Soy nativo de esta zona. Conoce perfectamente la geografía de los alrededores, por lo que le será útil como guía. Me llamo Kobe. Era un soldado de rostro oscuro. Román aceptó el saludo de Kobe, se dirigió a la sala de mando perdida y extendió un mapa sobre la mesa. Este es un mapa del frente sur. ¿Cuál es el camino más rápido para llegar a la posición de retaguardia? ¿Hablas en serio entre bastidores? Los ojos de Kobe se abrieron de par en par. Stephen explicó que Román necesitaba su ayuda para ayudar a las otras líneas de defensa. Si es así, el destino debería ser la línea de defensa, pero cuando de repente mencioné la posición de retaguardia, obtuve una respuesta dudosa. No hubo necesidad de explicar por qué. Pero para la cooperación activa, Román dijo sus pensamientos. No creo que las posiciones defensivas del frente sur puedan resistir mucho tiempo. Incluso si nos movemos rápido, un lugar seguramente se derrumbará y se abrirá paso. En tal situación, es muy probable que quedemos aislados en las posiciones defensivas. Por eso voy a moverme primero a la posición de retaguardia. Después de unir fuerzas en las posiciones de retaguardia, entenderemos la situación en las posiciones defensivas y responderemos con flexibilidad en consecuencia. Kobe se admiró involuntariamente. Era una decisión sensata. Como dijo Román, el reducido número de tropas no podía hacer frente a todas las amenazas del frente sur. La mirada de Kobe se dirigió al mapa. Buscando el camino más rápido hacia la fortificación de la retaguardia, dijo señalando un camino. Creo que sería bueno ir por aquí. Si sigues este camino, puedes llegar allí en tan solo 3 horas. Uno de los muchos caminos hacia las fortificaciones de la retaguardia. Era la forma más segura de viajar. Por cierto, Román negó con la cabeza. No. No podemos permitirnos seguir el camino seguro. Lo que necesitamos ahora es tiempo, y para acortar nuestro tiempo de llegada, tenemos que movernos aún a riesgo de pendientes y obstáculos. Ajá, ¿qué tal este camino entonces? Era el camino de vuelta a la montaña. El terreno era mucho más duro que la primera ruta sugerida, y en lugar de continuar por la pendiente, pude llegar rápidamente a través de la montaña. Si la primera vez fueron 3 horas, esta es de 2 horas y 30 minutos. Pensé que esta vez mostraría una reacción positiva, pero no había ningún signo de satisfacción en la expresión de Román. Por lo que sé, una persona media tarda unas 2 horas y media en recorrer este camino. Eso no es suficiente. Mis soldados pueden mantener una gran velocidad en cualquier terreno. Así que, teniendo en cuenta nuestro nivel, necesitamos un atajo que pueda llevarnos a la posición de retaguardia en 2 horas. Momento. Kobe tuvo una extraña sensación. ¿Qué? 2 comentarios. 2 respuestas. Ante el completo dominio del camino por parte de Román, Kobe miró a Román con cara de desconcierto. Primera vía. Aunque no fueras un nativo del sur, podías saberlo. Solo con mirar el mapa, estaba claro que era un terreno llano, y valía la pena pedir una ruta más rápida desde el punto de vista de Román. Por cierto, no el segundo camino. ¿Cómo sabes que el camino de vuelta a la montaña tarda 2 horas y media? No es solo una predicción. Era claramente una afirmación que confiaba en sus cálculos, y si es así, se puede interpretar que entiende la geografía del frente sur hasta cierto punto. Pero, ¿por qué me eligió como guía? Tenía una pregunta. El hombre que está frente a ti. Me pregunté en qué estaría pensando Román Dmitri. No sabía que conocías el camino también. Se dio la vuelta y preguntó: aunque conozco bien el camino, no sé por qué me he llamado.
En respuesta a los comentarios un poco sugerentes, Roman dijo con calma sin quitar los ojos del mapa. Me asignaron al frente sur e investigué este lugar durante un tiempo. ¿Cómo es el campo de batalla en el que viviré durante 2 años y cómo es el terreno? He estudiado mucho por si surge una situación inesperada. Tampoco entiendo del todo. Sin embargo, soy plenamente consciente de lo básico que los demás deberían saber. Escucha la información del Valhalla. Roman ordenó a Lucas que investigara el frente sur. No se trataba solo de comprobar los signos de la guerra. Como preparación para una posible guerra, se comprobó la situación actual del frente sur, y también se identificaron varias rutas que conducen a cada posición defensiva. Cuando la 5 línea de defensa es atacada, Roman llegó al campo de batalla en menos de 1 hora. La gente pensó que había llegado rápidamente corriendo por un camino que tardaría 2 horas, pero la verdad es que utilizó un atajo en su cabeza. Y recientemente recibí información de Burney. Era similar a la de Lucas, pero un poco más detallada, gracias a la cual conocía la ruta del frente sur también como un local. La respuesta de Roman. Kobe no entendió más. Si ha llegado hasta aquí, todavía no parece que necesite su ayuda. Cuando Steven me llamó, probablemente pensó que ignoraba el frente sur. Oh, no. No hay necesidad de estar tan molesto. El sentido común es la categoría normal. La razón por la que le dije a Steven que necesitaba a alguien familiarizado con el frente sur fue que la información que obtuve de los documentos y la realidad real podían ser diferentes. La información que comprobé decía que la segunda ruta tarda 2 horas y 30 minutos. Pero, ¿y si hace mal tiempo o ha ocurrido algo en la carretera recientemente? Debe ser un área que requiere un conocimiento del mundo real que no se puede conocer a través de los documentos. Por eso he dicho que necesito tu ayuda. Pensé que la información que di era correcta, y que los nativos del Frente Sur podrían conocer una ruta especial desconocida para un extranjero. ¿Es suficiente explicación ahora? Sí. Chu, lo entiendo perfectamente. Kobe tartamudeó. Sentí que me leían el pensamiento. Roman sabía por qué Kobe preguntaba y esperaba que le ayudara por completo despejando sus dudas lo suficiente. Roman parecía diferente. Mientras tanto, muchos nobles fueron asignados al Frente Sur, pero podría decirse que el primero de su clase fue Roman. Es diferente de los nobles que vienen al Frente Sur para vivir una vida cómoda. Este tipo está realmente preparado para ir a la guerra. Aunque nadie más lo sepa, si puedes ayudarnos a cumplir su voluntad, definitivamente habrá esperanza en el Frente Sur. Tengo confianza. Kobe miró el mapa. Luego señaló un lugar y dijo: puedo asegurarte que esta ruta es la mejor opción si realmente confías en que puedes moverte rápidamente, independientemente del terreno. Es un camino que se ha utilizado en secreto con los amigos del pueblo desde la infancia. Si se atraviesa el espeso bosque, se puede llegar al fuerte de la retaguardia en 2 horas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Si tropiezas aunque sea un poco, puedes terminar en un accidente en el que caigas por un precipicio. Eso significa. Era el tipo de respuesta que Roman había estado esperando, señalando el final de la reunión. Solo 10 minutos. La reunión no duró mucho. Cuando Roman salió de la sala de mando, los soldados de Roman ya habían terminado de prepararse y estaban en fila. Zris y otros 30. Todos los preparativos están completos. Risa. Fue una reacción como un cuchillo. Por cierto, al lado de los soldados, que sostenían banderas apretadas, había una cara no deseada. Henry Albert y otros 50. Todos los preparativos están completos. Era Henry. Miró a los ojos de Zris e imitó lo que estaba haciendo. Por supuesto, había una gran diferencia en el impulso, pero Henry trató de mostrar una expresión seria. Roman preguntó: ¿por qué estás ahí? La presencia de Henry no era agradable. Es bueno tener un montón de tropas, pero cuando el tiempo se está agotando, los mafiosos que siguen a Henry no son de ninguna ayuda. Además, no había nada más que explicar si se trataba de Henry Albert, que actuaba desordenadamente en el primer encuentro. El propio Henry lo sabía, pero no podía decir la verdad. Si te dijera que te hicieras amigo de la persona que se convertirá en el futuro líder de Dmitri, ¿me dirías que lo dejara de inmediato? La sinceridad de Henry endureció su expresión.
Lo que se necesitaba ahora era una actuación adecuada. En primer lugar, me disculpo por mis errores. La razón por la que soy tímido y quiero seguir a Román es porque también soy ciudadano de El Cairo. El reino de Héctor ha declarado la guerra. En una situación en la que está muriendo gente inocente, pensé que debía añadir mi fuerza como noble de El Cairo. Solo dame órdenes. Arriesgaré mi vida y haré lo posible por ayudar. Alzó la voz. Es como hablar de noblesse oblige. Abrió el pecho con orgullo. En efecto, era una escena similar. Román sabía que Henry Albert no era el tipo de persona que se mueve sin rumbo. Dijo Román. Es tu libertad seguirme. Pero no te voy a dar ninguna orden, y depende de ti si puedes seguirlas. Déjame decirte una cosa con seguridad. Si alguna vez te interpones en mis planes, entonces romperé los grilletes que sujetan mis tobillos y seguiré adelante. Era una advertencia aterradora. Al final de esa palabra, Román se dio la vuelta rápidamente. Chris. Sí. Los soldados siguieron a Román. Ahora era el momento de seguir el camino. Incluso con la advertencia de Román. Henry siguió a Román. Sin embargo, rápidamente se perdió de vista. Tenía una pobre fuerza física que no podía alcanzar a Román ni siquiera en terreno llano, pero no había forma de que pudiera alcanzarlo adecuadamente en el atajo de la empinada ladera. No hizo falta ninguna palabra especial mientras se movía. Román y Kobe tomaron la delantera, y se movieron rápidamente bajo la guía de Kobe. Sasaak. Me abrí paso entre los arbustos cubiertos de vegetación. Definitivamente no era el camino habitual. Era un camino que nadie tomaba, y sin la ayuda de Kobe, ni siquiera habría sabido que ese camino existía. Hasta donde se movió en el camino, se escuchó un ruido extraño. Uk. Era un gemido humano. Román detuvo a los soldados. Lo escuché a distancia del atajo, pero decidí que era necesario confirmar la identidad del gemido. ¿Eh? ¿Eres un soldado del Centro de Entrenamiento del Sur? Los soldados romanos lo reconocieron enseguida. Un entrenamiento intenso. Era uno de los soldados bajo las instrucciones de Burney que controlaba el entrenamiento. Por cierto, el estado del soldado era muy lamentable. Sus ropas estaban manchadas de sangre, como si hubiera sido atacado, y su rostro pálido parecía el de un hombre a punto de morir. Román corrió rápidamente. Después de comprobar el estado del soldado, se intentaron unos simples primeros auxilios, y se vertieron pociones en las zonas que parecían graves. Sin embargo, ya es tarde. Al verle agonizar, Román preguntó, ¿qué ha pasado? El soldado miró a Román con los ojos nublados. Wan Banjo. El foco de los ojos regresó. Cuando confirmó que su oponente era Román, dijo con voz desesperada. Fui al Centro de Entrenamiento del Sur y me atacaron. Por favor, ayúdenme. Por favor. Al final de esa palabra, el cuerpo estaba inerte. Después de pronunciar las últimas palabras con dificultad, finalmente aceptó la muerte. ¿El Centro de Entrenamiento del Sur fue atacado? Era una situación inesperada. El campo de entrenamiento del Sur estaba más cerca de la posición de retaguardia que de la posición defensiva del frente. ¿Pero qué pasa si ese lugar fue atacado? Incluso antes de que Román dejara la quinta línea, no había oído hablar de ninguna otra posición defensiva que hubiera sido violada. Como los soldados del Centro de Entrenamiento del Sur habían huido hasta ahora, fueron atacados al menos hace 30 minutos. Esto significa que el resultado no tiene nada que ver con que las defensas sean mercuriales o no. El reino de Héctor atacó 5 defensas al mismo tiempo, y está claro que el ataque se llevó a cabo mediante el desplazamiento de una unidad rápidamente móvil. ¿Por qué demonios llevaron a cabo tal operación? No tenía sentido en ese momento, y no podía adivinar lo que estaba tratando de lograr. Momento. A Román se le ocurrió una posibilidad. De acuerdo con mis expectativas, el Frente Sur puede no tener más tiempo del esperado. El reino de Héctor. No atacaron a ciegas. Después de una preparación muy minuciosa, se llegó a la conclusión de que este ataque se llevó a cabo. Román se levanta de su asiento. Vamos al Centro de Entrenamiento del Sur por ahora. De acuerdo. Ahora es. Ayudar al Centro de Entrenamiento del Sur era una prioridad.